Amén. Esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes acerca de Primera de Corintios, capítulo 15. Muchas veces cuando yo le pregunto a algunos hermanos, ¿cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Muchas veces no sabemos con exactitud cuál es el evangelio que predicamos. Y a veces nos vamos por las ramas, mencionamos unas cosas, mencionamos otras. Pero esta mañana quiero invitarlos a que podamos estudiar este capítulo 15 de 1 Corintios, que lo escribió el apóstol Pablo. Él estaba hablando algunos asuntos doctrinales con los hermanos de la iglesia de Corintios y hablando acerca de los dones espirituales, animando a los hermanos a que hablaran en lenguas. Y en ese contexto estaba Pablo en su carta cuando pasa a este tema. Y él comienza diciendo esto. O sea que este capítulo él lo está dedicando o lo está compartiendo con miembros de una congregación, cristianos que ya han caminado, que ya conocen del Señor. No está dedicando estas palabras a personas inconversas, sino que lo está dedicando a personas como nosotros, que ya hemos caminado con el Señor. Entonces Pablo comienza este capítulo diciendo, además, o sea, continuando con lo que quiero enseñarles, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, analicemos estas palabras, hermanos. Pablo está diciendo que él está por declarar a los hermanos el evangelio que ya ha sido compartido en la congregación. Y él dice, el evangelio en el cual perseveráis. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hasta el día de hoy estamos perseverando en el camino del Señor? Yo estoy perseverando, pero es fácil, hermanos. Es fácil caminar como cristiano en el camino del Señor. No es fácil, hermanos. Es difícil. Es bien difícil mantenerse recto delante del Señor. Más que difícil, creo yo, es imposible. Somos humanos y nuestra carne es débil, y nuestra carne siempre va a estar buscando hacia el pecado. Pero Pablo nos está animando y nos está diciendo que nosotros estamos en el camino, que hemos recibido el evangelio y que estamos perseverando. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio, hermanos? ¿Quién me ayuda? Eso, buenas nuevas o buenas noticias, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo a usted, hermano, le tengo una buena noticia. Ajá, ¿qué pasó? Se cayó el Bitcoin, le digo. Eso no es una buena noticia. O el dólar se devaluó, no es una buena noticia. Pero si yo le digo, hermano, le tengo una buena noticia. Ajá, ¿cuál? Me dice, aquí le traje unos 5 aguacates, se los voy a regalar. Usted se alegra. Esa es una buena noticia porque es algo que a mí me va a beneficiar. Entonces Pablo está hablando del evangelio. Él dice que hay buenas y nuevas noticias para nosotros. Y este capítulo habla de eso. Ahora dice también en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Por qué Pablo tiene necesidad de decir si retenéis la palabra? O sea que yo, como cristiano, he recibido un evangelio. Y el evangelio que he recibido, yo puedo retenerlo, pero también puedo desecharlo, rechazarlo o escuchar otro evangelio. Y Pablo acá en este capítulo se va a encargar de corregir esas cosas. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pongamos atención aquí. Pablo dice que nos va a enseñar algo, pero que él asimismo recibió. Entonces el evangelio que vamos a escuchar ahorita, ¿es el evangelio de Pablo o será el evangelio de quién, hermanos? Pablo lo recibió. Ahora
veamos de quién lo recibió Pablo. Acompáñenme, por favor, a Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 12. Dice, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el evangelio del cual Pablo nos va a hablar en 1 Corintios capítulo 15 es un evangelio que él recibió por medio de una revelación directa del Señor Jesucristo. Y ustedes saben cuándo tuvo Pablo ese encuentro o esa revelación con el Señor Jesucristo. En una ocasión él iba de Damasco hacia Jerusalén y él iba enfurecido y él llevaba cartas de los líderes de aquella época para ir a apresar a los cristianos. Él iba a agarrar a los cristianos y los iba a matar. Ese era su deseo, esa era su misión. Y en ese empeño iba él cuando el Señor Jesucristo se le aparece en una revelación y dice que ve una visión, una luz que lo dejó cegado, al punto que cuando él recobra la vista, de sus ojos se cayeron unas escamas. No sé qué habrá pasado, si le habrá cauterizado los ojos o qué, la piel, pero algo le pasó a Pablo extraordinariamente grande. Y en ese proceso, en 3 días, cuando él estuvo con sus ojos literales ciego, él estuvo recibiendo del Señor Jesucristo una revelación. Y de esa experiencia que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo, entonces él después empieza a compartir y a evangelizar. Y es así como nosotros tenemos las epístolas paulinas. Por lo tanto, hermanos, el evangelio que nosotros vamos a estudiar esta mañana no es un evangelio que los hombres hayan entendido, comprendido y de lo que ellos comprendieron lo expusieron. No, hermanos, este evangelio es el evangelio que Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo, y así como el Señor Jesucristo se lo compartió a él, se lo compartió a los discípulos, y los discípulos nos han compartido a nosotros. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Jesucristo, hermanos? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca de que Jesucristo tenía que morir por nosotros? Acompáñenme a Isaías 53, capítulo 5, versículo 12. Isaías 53, versículo 5, del 5. Dice, hablando del Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice Pablo en el evangelio que nos está compartiendo en 1 Corintios que Jesucristo murió, y la razón de por qué Jesucristo tenía que morir era lo que dice acá, que Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos encontrado que hay rebeldía en nuestro corazón? Yo soy rebelde, hermanos. Lucho con eso. Entonces, esa es una de las razones, porque yo soy rebelde, que el Señor Jesucristo tuvo necesidad de morir en la cruz del Calvario. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, cuando dice aquí en Isaías, esta era una profecía acerca de lo que a Jesucristo le iba a suceder en la cruz del Calvario. Dice que Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Hermanos, ¿cómo fue eso que fue molido? Usted se familiariza con los látigos que el Señor Jesucristo recibió, y cuando Él recibía esos latigazos, la carne de Él literalmente se estaba desgarrando y se estaba despedazando. Ahora, ¿por qué yo le hablo a usted ahorita
de cómo murió Jesucristo, porque usted puede decir, ay, hermano Sixto, qué grosero. No me diga eso. Si eso ya lo sabemos, no es necesario que me lo recuerde. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera subido al madero y no hubiera sido crucificado, en vez de Él, tenía que haber estado yo. Ese juicio, la ira del Padre sobre Jesucristo, era el destino que nos correspondía a cada uno de nosotros. Pero Jesucristo estuvo dispuesto a beber la ira, la copa de la ira del Padre, para apartarnos a nosotros del juicio, hermanos, y recibir sobre su vida la ira de Dios. De esto se trata, hermanos. La buena noticia que Pablo nos está hablando y nos está diciendo, este es el evangelio que nosotros predicamos, que Jesucristo murió por nosotros. Y entonces, hermanos, nosotros por eso tenemos que darle a Dios la honra, la gloria y la alabanza y estar eternamente agradecidos con Él. Y dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, cuando Pablo menciona esto y que fue sepultado, es parte del evangelio. ¿Y qué tiene que ver con que Jesucristo haya sido sepultado? Bueno, para que una persona pueda ser sepultada, una persona tiene que haber muerto. Y entonces la historia nos demuestra a nosotros que Jesucristo murió literalmente, porque nosotros podemos escuchar hoy un montón de cosas y especulaciones que no murió, que no lo golpearon, que fue esto, que pasó lo otro, pero que Jesucristo nunca murió y por eso es que después andaba vivo por ahí. Pero no, hermanos. Desde el momento que Pablo nos está diciendo que Jesucristo fue sepultado, es porque literalmente Jesucristo murió. ¿Y por qué era importante para Pablo dejar claro que Jesucristo murió y fue sepultado? Porque después Pablo, más adelante, nos va a decir que también Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, yo espero, hermanos, también ser resucitado. Y estas son parte de las buenas noticias que Pablo nos está compartiendo acá. Dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, ¿qué pasó con Cefas o Pedro, hermanos? ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo, Pedro le dijo, tú me vas a negar 3 veces cuando yo sea llevado a la crucifixión? No, dijo Pedro, jamás eso haría yo daría mi vida por ti, le dijo Pedro. Pedro le dijo, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y qué pasó, hermanos? En el momento que Jesucristo fue llevado, Pedro se amilanó al punto, hermano, de que él hasta cuando lo reconocieron y le dijeron, pero tú eres uno de los discípulos que caminaba con Jesús. Entonces Pedro cambió su forma de hablar, su forma de expresarse, ocupó palabras que no eran las de Jesús y colocó palabras que Jesucristo se hubiera sentido mal al escucharlas directamente. Entonces Pedro, después de esto, se sintió muy mal. Él se tuvo que haber sentido deprimido porque le había fallado al maestro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta mañana nos sentimos mal con el Señor? Porque quizás sentimos que nuestra vida cristiana no está bien, porque no estamos caminando de la mejor manera, no estamos quizás buscando al Señor como deberíamos estarlo buscando. Quizás no estamos leyendo la Biblia y sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, pero nosotros estamos tratando de hacer al Espíritu Santo a un lado y no estamos queriendo escucharle, porque quizás estamos llevando nuestra vida con los afanes o con los placeres de este mundo. Y esta mañana, hermanos, nos sentimos así, quizás como Pedro, y decimos, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero no quisiera ir a la iglesia porque sé que ahí vas a estar tú, pero no quisiera que me vieras porque mi vida no está caminando bien contigo, Señor. Pero Pablo nos está diciendo, miren, un cristiano, quizás no igual que ustedes, sino que peor, porque él hasta ocupó palabras feas, expresándose del Señor Jesús. El Señor Jesús fue y se encontró con él cara a cara. Y Pablo nos está dando testimonio que Pedro vio a Jesucristo resucitado.
Hermanos, Pedro, antes de tener la experiencia de ver a Jesucristo resucitado, era un hombre que tuvo miedo de morir por Jesucristo. Pero cuando ve a Jesucristo resucitado, su vida cambia totalmente. Cuando él tiene una experiencia directa con el Señor, porque lo vemos en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, viene la llenura del Espíritu Santo, dice de que Pedro se levanta y empieza a compartir y empieza a predicar el Evangelio, y dice que más de 3,000 personas se convirtieron en el primer mensaje que Pedro compartió. Un Pedro, hermanos, que estaba amilanado, un Pedro, un cristiano que había fracasado, un cristiano que había hecho cosas malas a nuestros ojos. Cuando él tiene una experiencia con el Señor lo transforma, lo renueva. Y Pedro ahora en el libro de los Hechos, capítulo 2, lo vemos dando un mensaje extraordinario, hermanos, de bendición y que cambia la vida de muchas personas. Ríos de agua viva están fluyendo a través de Pedro, porque Pedro vio a Jesucristo resucitado. Luego dice en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jacobo, dice la Escritura que los hermanos de Jesús, al principio, cuando leemos los evangelios, a Jesucristo no le creían que Él era el Mesías y dudaban de Él. Qué raro y extraño que a veces nuestros hermanos no tengan fe en nosotros, ¿verdad? Pues así era Jacobo, como cualquier hermano normal y natural, y no le creía a Jesucristo que Él fuera el Mesías. Pero cuando Jesucristo resucita, tiene un encuentro con su hermano, y Jacobo luego es uno de los discípulos que está caminando y que está sirviendo a la iglesia. Dice que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas, y dice Pablo, y muchos están vivos ahora. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo en ese momento? Cuando le estaba diciendo esto a los hermanos, que de esos 500 hermanos que él decía que estaban vivos, si hubiera sido mentira que Jesucristo resucitó, muchos de ellos se hubieran levantado y hubieran dicho, no, momento Pablo, lo que tú estás diciendo fue un invento, fue algo que nos dijeron que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo o algo. Pero nadie cuestionó las credenciales que Pablo estaba presentando acerca de la resurrección de Jesucristo. Y estas son las buenas noticias, hermanos. Luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué un abortivo, hermanos? Porque Jesucristo estuvo durante 3 años con los discípulos, caminando y enseñándoles a ellos, y explicándole con parábolas, con historias, con mensajes. Y los discípulos le preguntaban, maestro, rabí, ¿qué significa esto? ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Explícanos esto. Y durante 3 años estuvo con los discípulos. Pero a Pablo lo encuentra en el momento que él estaba persiguiendo a la iglesia. Y Pablo todavía se siente mal y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Pablo dice, yo no soy digno, pero el Señor aún así me permite entrar al pueblo de Dios, y yo me siento como un abortivo, como un bebé que no se formó, pero así, aún así, el Señor me saca, y ahora Pablo es el apóstol. Entonces Pablo aprendió a gloriarse en su debilidad, porque Pablo no tenía las mejores credenciales delante de los discípulos, ni delante de las personas, ni delante de los cristianos, por lo que él había sido. Seguramente lo juzgaban, lo criticaban, lo condenaban por todo lo que él había sido, pero aún con todo eso, hermanos, Pablo estuvo dispuesto a compartir el evangelio, a compartir la palabra, y no solo eso, sino que él estuvo dispuesto a ir a la cárcel cuantas veces fueran necesarias, porque él había tenido un encuentro con el Señor. Ahora dice, en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo nos está hablando acerca de la gracia. Y la gracia, hermanos, es el regalo más grande
que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí Pablo nos está hablando en la carta de los Efesios, pero está hablando otra vez acerca de la gracia. En Corintios estaba diciendo de que él, por la gracia de Dios, está en pie y que por la gracia de Dios está trabajando, dice, y se está esforzando, pero él aclara y dice, no porque yo quiera, no porque sea mi voluntad, no porque yo tenga las fuerzas, no, es porque Dios me está dando la gracia para hacer todo lo que estoy haciendo. Y aquí lo explica de una mejor manera. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede jactarse y decir, un día yo me puse a pensar y dije, tiene que existir un Dios y yo tengo que rendirle mi vida a Dios y tengo que obedecerle? Entonces quizás voy a ir a Iglesia Cristiana Belén para pedirle al hermano Samuel que me permita entrar al cuerpo de Cristo. ¿Quién de nosotros, hermanos? Yo creo que la mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida de vulnerabilidad, cuando las cosas no estaban bien, cuando habían problemas en nuestra vida, cuando estábamos complicados, cuando habíamos echado a perder las cosas, entonces decidimos, Señor, ayúdame, Señor, te voy a entregar mi vida. Sí, ya he escuchado la doctrina, ya he escuchado el evangelio, ya he escuchado la palabra, pero he sido renuente a caminar contigo, Señor. Pero hoy, en este tiempo, cuando siento que mi vida está por colapsar, cuando siento que ya no puedo más, que no puedo luchar más, ahora, Señor, hoy me voy a humillar y te voy a pedir que me ayudes. Y el Señor en ese momento nos ha sacado adelante, hermanos, y nos ha rescatado y nos ha salvado, porque Él en ese momento nos dio la gracia para que nuestro entendimiento fuera transformado y nuestro espíritu fuera resucitado. Porque hasta ese momento en que nosotros no caminábamos con el Señor, nuestro espíritu estaba muerto en nuestros pecados. Y nosotros no teníamos un entendimiento hacia el Señor porque no le conocíamos y le rechazábamos y no queríamos nada con el Señor. Pero Él nos da la gracia, ese es un regalo que el Señor nos da. Y cada día, hermanos, son nuevas sus misericordias y cada día el Señor está dispuesto a darnos otra vez su gracia para que podamos venir delante de Él, nos arrepintamos, hermanos, y podamos caminar con el Señor a pesar de que hayan cosas malas en nuestra vida, a pesar de que hayan cosas que no sean correctas y consideremos que nuestra vida quizás no vale la pena. A pesar de todo eso, hermanos, el Señor cada mañana nos da su gracia. Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra. Este hombre fue un hombre clave en la Segunda Guerra Mundial porque por sus decisiones Inglaterra se mantuvo firme a no rendirse a las tropas de Hitler y mantenerse firme. Cuando él asumió el cargo como primer ministro, en su primer mensaje hacia la nación, él incluyó 3 palabras que para mí eran terribles, fatales. Él dijo, les prometo que en este tiempo habrá muerte, sangre y sacrificio. Hablando del pueblo británico. Y su mensaje se extendió por muchas más palabras. Y al final del mensaje, él estaba terminando y diciendo esto: nuestra isla no puede ser entregada y nuestro pueblo no puede perder la guerra. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a conseguir con esto es la victoria, porque no tenemos otra opción. Y con este mensaje motivó al pueblo civil, motivó al pueblo militar. Y no solamente eso, hermanos, sino que impactó a otras naciones y animó a estos pueblos que ya estaban golpeados y desgastados por la guerra
a seguir luchando y a estar dispuestos a rendir su propia vida para poder sacar adelante a sus propias naciones, porque Hitler venía avanzando y si ellos no estaban dispuestos a morir, iban a morir peleando o iban a morir en manos de Hitler, pero la mejor opción era morir luchando y no vivir huyendo. Entonces, este mismo hombre, Winston Churchill, más adelante lo invitó, ya cuando estaban fuera de la guerra, la Universidad de Oxford lo invitó a dar un discurso para los jóvenes estudiantes que se graduaban. Lo curioso fue, o era de su vida, de que cuando él cursó el 8º grado, él aplazó el 8º grado en 3 años. O sea, cursó un año, lo aplazó, lo volvió a repetir, lo aplazó, y el 3er año por fin pasó, digamos, al 9º grado. ¿Qué podemos pensar de una persona con esa condición intelectual, hermanos? Bueno, no era un buen estudiante y definitivamente que la escuela no se le daba bien. Pero más adelante y después de su carrera militar y todos los logros que él había conseguido, una universidad prestigiosa le estaba pidiendo que llegara al podio y diera un mensaje. Entonces Winston subió las gradas, llegó al podio, colocó su bastón a un lado, se quitó el sombrero de copas, lo colocó y le dijo a los estudiantes este discurso: nunca se rindan. Él se quedó callado por unos momentos y continuó con su discurso: nunca se rindan. El silencio llenó todo el salón y una vez más repitió: nunca se rindan. Acto seguido, tomó su sombrero de copas, agarró su bastón y abandonó. Y ese fue el mensaje de graduación más extraordinario que se ha dicho en la historia en esa universidad. Y ese mensaje quedó grabado en la mente de los estudiantes. Hermanos, como cristianos, no tenemos opción. O nos mantenemos en el camino del Señor, o nuestra vida va a ir al infierno. Vamos a sucumbir. Hermanos, si está cansado, si está golpeado, si está herido, si está cargado, sea como esté, hermano, si está animado, si está desanimado, si se encuentra con gozo, si se encuentra triste, nunca se rinda. Hermanos, el Señor Jesús todos los días nos ofrece su gracia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, y Él cada día está ahí con su mano extendida. ¿Nosotros vamos a luchar con nuestro brazo de carne? ¿O le vamos a decir: Señor, toma mi mano, Señor? Y si es necesario que tú me arrastres y yo me raspe y me enlode porque no conozco este camino, pero sácame, Señor, sácame adelante, sácame de este valle de muerte, de sombra y de muerte, porque no conozco, pero tú lo conoces, tú ya lo has andado, Señor. Llévame adelante, Señor. Que el Señor nos tome de la mano, tomémonos de la mano de Él y no nos soltemos, hermanos. Nunca nos rindamos. Amén. En el versículo 11 de 1 Corintios 15 dice: porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los discípulos, así predicamos y así habéis creído. Luego, hablando que este es el evangelio que predicamos, en el versículo 23 dice, aquí Pablo ha estado hablando de la resurrección de Jesucristo y los corintios tenían una controversia, porque algunos de ellos estaban diciendo que no iba a haber resurrección de los muertos. Ellos estaban como cuestionando o quizás tenían dudas de que uno al morir llega a la tumba y de ahí pues no pasa, ahí nomás se queda. Yo me imagino que probablemente ellos habían leído la escritura en Eclesiastés, donde Salomón decía
que el hombre es igual que las bestias, que yacen en la tierra y luego se olvidan, y no hay más memoria de ellos. Es muy probable que hubieran leído lo que decía Salomón. Salomón así lo entendía. Salomón no comprendía que iba a haber una resurrección. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice que se dedicó a buscar en la vida y a probar tantas cosas porque él quería encontrar la razón de la vida. Y hasta el final de sus días, Salomón termina diciendo: probé de todo, jóvenes, dice, miren, yo probé de todo, sí sé de todo, y si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero tengan en cuenta de esto, dice, que al final de todo vamos a dar cuentas a Dios, le vamos a dar cuentas a nuestro Creador. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros hacemos, porque al final de nuestra vida nosotros vamos a dar cuentas al Creador. Y en eso concluye Salomón. Pablo concluyó diferente. Pablo dijo, él estaba buscando también, Pablo estaba buscando las respuestas de la vida, y en ese afán de buscar, de querer hacerlo mejor, de querer ser una buena persona, él estaba buscando de matar a los cristianos, y ahí el Señor lo encuentra. Y al final de sus días Pablo dice: yo no sé qué escoger, dice, si querer quedarme con ustedes para beneficio del ministerio de Dios, o morir y partir con el Señor, porque si yo parto el día de hoy voy a estar en la presencia de Jesucristo. Y Pablo anhelaba estar en la presencia de Jesucristo. Lo que Salomón estaba buscando en todo el libro del Eclesiastés, Pablo ya lo había encontrado. Pablo no estaba viviendo y pensando qué va a haber después de la muerte, qué es lo que será, y voy a probar esto y voy a probar otro. No, Pablo ya no quería probar nada. Él ya quería vivir en la presencia del Señor porque había tenido un encuentro. Entonces Pablo decía que si él moría, para él era lo mejor que le podía pasar, y él no quería morirse porque quería estar con los hermanos, porque tenía un amor por los hermanos. Entonces aquí encontramos que los hermanos de Corintios estaban en esa disyuntiva. Entonces, sí hay resurrección, no hay resurrección. Y Pablo dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, los cristianos, los hermanos, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego en el versículo 26 dice, y el postrer enemigo será destruido, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo le sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos? La resurrección, y que el último enemigo en ser destruido va a ser la muerte. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos acerca de la paga del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Si yo he pecado, entonces Dios un día me va a dar mi paga y me va a decir, ajá, vos pecaste, entonces aquí está tu paga. Este es tu premio, tu galardón, lo que te ganaste por haber pagado, que es la muerte, ¿sí? Pero dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Entonces, si yo no estoy en Dios, si yo soy una persona inconversa, si no hay arrepentimiento en mi corazón, un día que yo me muera, pues me voy a ir al infierno. Pero si yo estoy en Dios, dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es la vida eterna. Amén. Yo anhelo y deseo la vida eterna. Entonces, hermanos, yo estoy en el camino del Señor, quiero mantenerme en el camino del Señor, y entonces el Señor me da la dádiva. En el versículo 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué quería decir Pablo con estos versículos acá? Nos da un consejo, no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Era obvio que los de Corintios estaban escuchando algún mensaje, estaban escuchando alguna palabra de alguien que les estaba diciendo: miren, a ustedes les han explicado mal el evangelio, ustedes no han comprendido bien la palabra, no hay resurrección. Y empezaban a meterle cosas en la cabeza a los corintios, y entonces ahora ellos estaban abandonando el evangelio que habían recibido y estaban escuchando un nuevo evangelio que no habían recibido, y estaban ahora nerviosos, asustados, que no hallaban qué hacer. Hermanos, ¿a quién estamos prestando nosotros nuestros oídos? ¿Qué voces estamos escuchando? Porque puede venir alguien en un momento vulnerable de nuestra vida y apartarnos del camino. Yo conozco una señora que hace muchos años, ella caminaba en una iglesia cristiana, pero el esposo de ella se metió en drogas. Él trabajaba en el Ministerio de Agricultura, lo despidieron por este vicio, y entonces la economía del hogar vino de pique. Ella tenía una granja de pollos y le iba bien a ella, pero entonces el esposo empezó a quitarle el dinero para el concentrado de los pollos y la granjita empezó a decaer. Y llegó a estar en un momento económicamente muy difícil y muy vulnerable. Entonces aparecieron ahí unos hermanos de una congregación muy especial y empezaron a hablarle acerca de un evangelio. Y aparte de que le hablaban del evangelio, ella les explicó y les comentó que tenía problemas económicos. Y ellos le dijeron: regáleme su recibo de luz, regáleme su recibo de agua, el del teléfono. Y ellos fueron y le pagaron las cuentas, y después le traían víveres del supermercado y empezaron a darle dádivas a esta señora. Y entonces esta señora empezó a seguir a estos hermanos y hasta el día de hoy se congrega con ellos. Pero ¿cuál era el mensaje que a ella le compartieron, hermanos? A ella le compartieron un mensaje que va más o menos así: que Jesucristo, cuando resucitó, vino a América y se encontró con dos pueblos indígenas y les dio el mensaje del evangelio. Estos pueblos indígenas pelearon un día y desaparecieron, pero más adelante aparece un hombre que se llamaba Joseph Smith, y él dice que le oró a Dios y que quería saber cuál era la religión verdadera. Y entonces un ángel se le aparece, Moroni, y le da unas tablas de oro en donde estaban unos mandamientos. Y ahí nace la iglesia de los mormones. Entonces, así de esa manera, ellos la evangelizaron y se la llevaron. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento vulnerable de nuestra vida, el enemigo va a llegar y va a llamar nuestra atención, hermanos. Y de alguna manera u otra, nos va a empezar a llevar, nos va a arrastrar y nos va a alejar. Habrá un momento cuando el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida y vamos a estar otra vez muertos, como estuvimos una vez cuando no caminábamos con el Señor. Y con nuestro entendimiento muerto, entenebrecido, nosotros no vamos a tener discernimiento para conocer si estamos siguiendo una doctrina sana o una doctrina que no es correcta. Entonces, a esto se refería Pablo cuando le decía a los hermanos: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado de lo que nosotros escuchamos. Amén. Luego, Pablo dice en el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Ahora, a mí una vez me preguntaban: hermano, ¿y usted cómo cree que va a ser nuestro cuerpo cuando nosotros seamos transformados? Y es una pregunta bastante interesante. Yo creo que va a ser de esta manera. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, versículo 8.
17:1 del 1 al 8. Dice Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, o sea, se transformó delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí unas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Regresando al versículo 2, hermanos. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesucristo estaba ahí. Jesucristo no había muerto ni había resucitado, pero Él estaba ahí, y dice que se transfiguró, y que lo que ellos pudieron ver es que sus vestiduras se volvieron blancas, blancas, blancas. Ahora usted sabe de dónde sale el color blanco. El color blanco es la unión de todos los colores, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando estemos en la gloria de Dios, dice Dios, la Escritura, que Él nos va a dar vestiduras blancas. Entonces van a ser unas vestiduras resplandecientes, limpias, pero van a ser unas vestiduras de luz. Dios es luz. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, vemos de que está Adán y Eva, y ellos no han pecado y no se avergüenzan de su condición. Pero cuando ellos pecan, entonces ellos se ven a sí mismos y se ven que les da vergüenza porque ahora están desnudos. ¿Qué es lo que pasó ahí, hermanos? Ellos estaban en la presencia de Dios, la gloria de Dios los estaba cubriendo, pero cuando ellos pecaron, la gloria de Dios fue quitada de ellos. Entonces esa vestidura que a ellos los cubría se les quitó, y ahora pudieron ver cómo estaban ellos realmente desnudos. Y aquí el Señor Jesucristo nos da un ejemplo de cómo es la vestidura que Él va a tener. Entonces Pablo está diciendo esto en el versículo 41, dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Luego, en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, va a llegar un momento en que el Señor nos va a transformar. Aunque estemos con este cuerpo corruptible, como lo menciona Pablo acá, aunque yo tenga tantos defectos, aunque mi vida cristiana no sea la más perfecta ni se le parezca, aunque hayan tantas cosas, hermanos, en los que yo constantemente estoy cayendo en pecado y me encuentro que no estoy caminando bien con el Señor, aunque esté en esa condición, un día, Pablo dice: aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, sino que seremos transformados. Y ese cuerpo corrupto, esa carne que está constantemente buscando el pecado, ese cuerpo corrupto va a dejar de buscar el pecado. Vamos a ser transformados, hermanos. Y ya no vamos a gozarnos en el pecado, ya no lo vamos a anhelar, ya no lo vamos a desear, porque nuestra naturaleza va a ser diferente. Pero es el Señor el que nos está prometiendo esto, y este es el evangelio que predicamos, hermanos. Un evangelio en el que tenemos esperanzas en el Señor Jesucristo y en su gracia,
no en nuestras obras, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podamos hacer y esforzarnos y decir, yo cada día salgo y no peco porque me esfuerzo y porque mi mente siempre está puesta en el Señor y yo no me desvío. No, hermanos. Un evangelio en el que Dios reconoce que somos débiles y que sí me esfuerzo, pero constantemente estoy cayendo. Y el Señor me da la gracia cada día, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice en el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y qué hay con la ley? Nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley. No porque Dios haya cambiado de parecer y diga, no, a mí me gustan ahora los mentirosos, me gustan los ladrones, me llevo bien con los adúlteros, yo he cambiado mi forma de pensar. No, hermanos, el Señor es santo y sigue siendo santo y Él nos llama a nosotros a vivir en santidad. Nosotros debemos buscar la santidad, pero la ley, que es la que nos condena y la que nos lleva a la muerte, ya no tiene poder sobre nosotros. Esa ley que nos condenaba y que nos iba a mandar al infierno, por la sangre de Cristo Jesús, ya no está sobre nosotros ni nos alcanza, hermanos, porque nosotros estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo, hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en Él. Y entonces, dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El poder del pecado es la ley, porque la ley me condena, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora estamos en Cristo Jesús. Y ahora Pablo se jacta y le dice a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Pablo tiene fe. En ese momento, él no sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Entonces Pablo está anhelando que el Señor Jesucristo venga en este tiempo. Y entonces él dice, yo voy a ser transformado. Él está diciendo a los hermanos, tengo un misterio, no todos vamos a morir, sino que vamos a ser transformados y no vamos a tener este cuerpo incorruptible, sino que vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Este es el evangelio, estas son las buenas noticias, esto es lo bueno que quería contarles, dice Pablo. ¿Sí? Y entonces, a pesar, hermanos, de que tengamos un cuerpo corruptible hoy, si el Señor viene, el Señor es fiel y justo y dice que nos va a transformar. Entreguémosle nuestra vida al Señor, entreguémosle nuestras fuerzas, entreguémosle nuestras debilidades, entreguémosle, hermanos, aquellas cosas que nos están costando y digámosle, Señor, te presento mi pecado, tú lo conoces, sabes cuánto me esfuerzo por dejarlo, pero me cuesta, me está costando. Señor, haz un milagro en mi vida, haz lo que tengas que hacer, Señor, yo quiero caminar contigo y agradar tu corazón, pero no te voy a abandonar. No me saques del camino, Señor. Permíteme mantenerme en tu camino. Tómame de la mano, Señor. Tómame de la mano, aunque yo vaya con una mala actitud, pero no me sueltes, Señor. Tómame de la mano, aunque me tengas que arrastrar por este camino. Tómame de la mano, Señor, y no me sueltes. Y no nos salgamos del camino, hermanos. Dice en el versículo 57, Pablo termina y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién nos da la victoria el Señor? Por el Señor Jesucristo, hermano. Es por mí, por mis fuerzas, por mi astucia, por mi inteligencia, por mi sabiduría. No, hermanos, nos va a dar la victoria o nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Y dice, ya concluyendo, y entonces, hermanos, ya después de haber explicado el evangelio que predicamos, Pablo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, usted como cristiano puede estarse esforzando de 1000 maneras, haciendo una y otra cosa con tal de agradar a Dios.
y de repente usted había hecho algo extraordinario y dijo, yo quiero estar bien con Dios, voy a hacer eso. De repente viene un hermano y dice, qué chambonada la que ha hecho, le dice. O quizás, no sé, le hizo un favor a un hermano porque pensó usted que lo iba a agradar y el hermano, no, si de esto tengo un montón, le dice. Dice uno, por más que me esforcé, no pude hacer nada bueno, no pude hacer nada bien. O quizás aquí en la iglesia usted tiene alguna área en donde trabaja, algo en lo que está haciendo, quizás los músicos, quizás es el último músico que nadie lo voltea a ver, que nadie le dice qué bonito tocas, quizás hasta le dicen, no hombre, vos desafinás un poco, qué sé yo. Hermanos, miren lo que dice. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puede ser que su trabajo para mí sea en vano y yo diga, no sirve, hermano, pero para el Señor no es en vano. Y todo lo que hagamos nosotros, caminando con el Señor, para el cuerpo de Cristo o para el Señor mismo, las alabanzas, mis encuentros con Él, todo lo que nosotros hagamos, el Señor lo recibe y para Él no es en vano. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice el 10 y el 11, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Amén. Se lo leo otra vez el 11. No, el 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto y Él no lo olvida, hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 15 nos lo vuelve a recordar y dice, hermanos, todo lo que estamos haciendo, aunque aparentemente nadie se dé cuenta, nadie le dé las gracias, y lejos de darle las gracias le digan, no hombre, que para qué lo haces, mejor no hubieras hecho nada. Hermanos, el Señor sí lo ve y el Señor sí se agrada de lo que estamos haciendo. Así es que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Y como dijo en esa ocasión Winston Churchill, nunca se rindan. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí.